2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola estimados estudiantes, yo soy Germán Cruz, tu profe de física. En esta oportunidad continuaremos con el tema de el movimiento parabólico, pero analizaremos el contenido de la ecuación de la altura máxima. Así que atentos a la siguiente explicación. Altura máxima en el movimiento parabólico. Como ustedes pueden darse cuenta, en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, un atleta cuando realiza un salto alto y largo, llega hasta cierta altura, generando un movimiento parabólico. De la misma forma, cuando un jugador de fútbol interactúa con el balón, al meter un gol, por ejemplo, entonces está formando un movimiento parabólico con la horizontal cuando patea el balón hacia el arco. Entonces el balón llegará a una altura máxima y posteriormente empezará a descender. Es así que ahora nosotros analizaremos las ecuaciones que se aplican para la altura máxima en un movimiento parabólico. Entonces podemos indicar que cuando nosotros tenemos un objeto, lanzamos con una cierta velocidad en el cual llega a una altura máxima h y tiene un alcance horizontal. La velocidad, como pueden observar, tiene dos componentes, velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y. Bien, ahora entonces analizamos esa situación y hacemos comportar y vemos que la velocidad del objeto se comporta como un vector, en el cual tiene sus dos componentes, velocidad en X y velocidad en y también tiene un ángulo que se llama ángulo de tiro. Bien, si nosotros utilizamos las funciones trigonométricas, por ejemplo, la función seno de θ, que es igual a la velocidad en y dividido entre la velocidad del objeto. Como la velocidad del objeto está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces hacemos eso. Entonces decimos que la velocidad del objeto multiplicado por el seno del ángulo θ es igual a la velocidad sub y. De la misma forma, recordemos que la función coseno de θ va a ser igual a la velocidad en el eje X dividido entre la velocidad del objeto. Como la velocidad del objeto está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces vamos a tener lo siguiente. Velocidad del objeto multiplicado por el ángulo θ es igual a la velocidad en el eje X. Entonces recuerden estas dos ecuaciones que estamos viendo porque las vamos a utilizar más adelante. Como les indicaba, ahora entonces vamos a analizar la ecuación del movimiento parabólico, pero cuando llega a una altura máxima. Entonces, cuando el objeto se desplaza y llega a la altura máxima, la velocidad que tiene en el eje Y prácticamente es nula o cero, y la velocidad en el eje X se iguala a la velocidad que tiene el objeto y posteriormente el objeto empieza a descender. Entonces lo que a nosotros nos interesa en este momento es hallar la ecuación de la altura máxima. En ese sentido, recordemos la ecuación del movimiento vertical, que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, como en el movimiento parabólico en el eje Y se comporta como un movimiento vertical, entonces vamos a tener la siguiente ecuación. La velocidad en y final al cuadrado es igual a la velocidad en y inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura máxima que alcanza. El signo es negativo porque cuando se está elevando va a llegar a un punto en el cual el objeto se detiene, entonces está generando una desaceleración, por eso el signo es negativo. En ese sentido, entonces la velocidad en y final se anula.
¿qué es lo que me va a quedar? Como 2 veces la gravedad está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad en y inicial al cuadrado. Como 2 veces gravedad está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces voy a tener que la altura es igual a la velocidad en y inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Pero anteriormente recuerden la ecuación que habíamos hallado por la función seno, que me dice la velocidad del objeto multiplicado por el seno del ángulo θ es igual a la velocidad sub y. Reemplazamos eso en nuestra anterior ecuación y tenemos que la altura máxima es igual a la velocidad al cuadrado multiplicado por el seno cuadrado de θ dividido entre 2 veces la gravedad. Esta es la ecuación de la altura máxima en un movimiento parabólico que posteriormente vamos a utilizar. Ahora veremos algunos problemas resueltos. Nos dice el primer problema. Un cañón dispara un proyectil con una velocidad de 300 metros sobre segundo, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal. Calcular la altura máxima alcanzada por el proyectil. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ilustrar en forma de imagen o gráfico cómo está la posición del problema. Entonces podemos observar el cañón está disparando un proyectil. Posteriormente sacamos los datos que nos da el problema, entre los cuales tenemos que la velocidad es igual a 300 metros sobre segundo, el ángulo de tiro es igual a 60 grados, la gravedad, como ya sabemos, es un valor constante universal, aproximadamente de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, y que nos pide es prácticamente la altura máxima a la cual llega el proyectil. Pues recordemos la ecuación que habíamos deducido anteriormente, en el cual me decía que la altura es igual a la velocidad del objeto, en este caso del proyectil, al cuadrado multiplicado por el seno cuadrado de θ y dividido sobre 2 veces la gravedad. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este problema es prácticamente reemplazar los valores, en los cuales vamos a tener que la altura es igual a 300 al cuadrado, metros al cuadrado y segundos al cuadrado. Esto es porque la velocidad está elevada al cuadrado y sus unidades también se elevan al cuadrado, multiplicado por el seno cuadrado de θ y dividido entre 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, en el cual un metro con metro se simplifican y segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se simplifican, quedándome solamente como unidad los metros. Haciendo operaciones voy a indicar que la altura máxima alcanzada por 1002,33 metros. Vayamos con un segundo problema, en el cual me dice, un jugador de fútbol patea una pelota que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal y alcanza una altura máxima de 5 metros. Pregunta, ¿cuál será la velocidad de la pelota? Entonces, para ello sacamos nuestros datos referenciales, en los cuales tenemos el ángulo θ o el ángulo de tiro es de 37 grados, la altura máxima que alcanza el balón es prácticamente 5 metros, la gravedad lo vamos a usar como una constante que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado y nos está pidiendo la velocidad que tiene la pelota. Bien, posteriormente entonces ilustramos cómo más o menos se encuentra el jugador con el balón y en el cual va a llegar el balón a una altura máxima. Posteriormente procedemos a resolver el problema, en el cual siempre vamos a partir de la ecuación principal que hemos deducido, donde la altura máxima es igual a la velocidad del balón o de la pelota al cuadrado multiplicado por el seno cuadrado de θ dividido entre 2 veces la gravedad. Como 2 veces la gravedad está dividiendo, va a pasar a multiplicar. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque tenemos que despejar la velocidad, porque esa es nuestra incógnita. Entonces vamos a tener que 2 veces la gravedad multiplicado por la altura es igual a la velocidad de la pelota elevada al cuadrado por el seno cuadrado de θ.
como seno cuadrado de θ está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces vamos a tener que 2 veces la gravedad multiplicado por la altura dividido entre el seno cuadrado de θ es igual a la velocidad de la pelota al cuadrado. Como la velocidad está al cuadrado, entonces ambos miembros tienen que ser elevados al cuadrado. Posteriormente, la velocidad, como está al cuadrado, sale de la raíz cuadrada. Y lo que me queda es que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura dividido entre el seno cuadrado de θ. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Mucho ojo, porque más adelante es la misma ecuación que vamos a emplear para una actividad práctica. Continuando, entonces, la ecuación que hemos deducido, lo que vamos a hacer, simplemente vamos a reemplazar los valores que tenemos en nuestros datos referenciales. Entonces indicamos que la velocidad de la pelota es igual a la raíz cuadrada de 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 5 metros y dividido entre el seno cuadrado de 37. Posteriormente dividimos y sacamos de la raíz cuadrada, en donde tenemos el valor de la velocidad de la pelota, que es igual a 18,04 metros sobre segundo. Ahora les pongo el siguiente reto. Esto es una actividad para cada uno de ustedes para que lo haga en su casa. Vamos a requerir los siguientes materiales. Inicialmente, un balón de fútbol o un balón de futsal, el que ustedes tengan en casa. Posteriormente vamos a utilizar un flexómetro que nos va a servir para medir las longitudes y la altura. Posteriormente, ustedes se van a posicionar en un lugar plano en el cual van a tener una pared o un muro, y con el balón se van a posicionar a cierta distancia. Les sugiero que hagan a una distancia aproximada de 4 metros. Después de que ustedes hayan medido la longitud que prefieran, se posicionan con el balón. Posteriormente, ustedes van a patear el balón hacia el muro. El balón va a adquirir una cierta velocidad y va a tener un ángulo de tiro que posteriormente va a chocar a la pared. Una vez que choca la pared, ustedes van a medir la altura máxima que ha alcanzado el balón. Tienen la distancia y la altura. Entonces, con estos dos datos, vamos a calcular la velocidad que cada uno tiene para patear el balón. Para ello, vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. Para calcular el ángulo de tiro, vamos a utilizar la función tangente. Θ es igual a tangente menos 1 o shift tangente de 2 veces la altura que han medido dividido entre la distancia a la cual se han posicionado. Con eso vamos a calcular el ángulo de tiro. Posteriormente del anterior problema que hemos resuelto, hemos deducido una velocidad. Es que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicado por la altura y dividido entre el seno cuadrado de θ. Entonces, con esta ecuación, ustedes van a poder calcular la velocidad a la cual están pateando el balón. Les deseo éxitos en esta actividad. Muy bien, estimados estudiantes, espero que lo que hayan aprendido el día de hoy sea útil y lo apliquen en su vida cotidiana. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.